recuerdo, quiero estar cerca de ti, Señor. Ahí podré yo descansar en tu divino amor. Oh, ven Jesús bendito, lléname de tu amor, manténme siempre firme cerca de ti, Señor. Hay un lugar de dulce paz cerca de ti, Señor. Vivir yo quiero donde estás, querido Salvador. Oh, ven Jesús bendito, lléname de tu amor, manténme siempre firme cerca de ti, Señor. Buenos días, mis hermanos, ¿cómo están todos? Y feliz sábado. Entonces, vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, Señor, te agradecemos, Señor, por esta mañana que tú nos has traído juntos, Señor, a tu casa de oración. Así, Señor, podemos estudiar tu palabra, oh Padre, y también, Señor, que nuestras mentes sean dirigidas a ti, oh Padre. Gracias, Señor, prepáranos para ese culto divino. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. perdón. Y buenos días y feliz sábado, mis hermanos. Ahora vamos a entonar el himno 235. Si no sientes hoy paz, si en tu vida no encuentras sentido, si todo lo que haces te parece sin motivo, si no es una razón para existir, alguien hay que te ve, te conoce muy bien, alguien puede llenar tu vacío. Es Jesús, quiere caminar contigo. Solo tú se lo puedes permitir. En Jesús encontré la razón de creer, la razón de vivir y ser feliz. Nada hay, nada existe, nada llenará tu ser como Jesús, tu amigo y Salvador. Hoy yo puedo confiar y mi vida entregar. Hoy yo puedo hallar el camino. Es Jesús quien a salvarme vino. Es Jesús a quien hoy podré sentir. Es Jesús encontré la razón de creer, la razón de vivir y ser feliz.
feliz. Nada existe, nada llenará tu ser como Jesús, tu amigo y Salvador. Mi buen Jesús, te doy mi corazón. Entonces, mis hermanos, dando la gracia. Siéntense, mis hermanos queridos. Y así sentadito, en el mejor lugar que podemos estar hoy, que es en la casa de Dios, Jesús les da la bienvenida y que se sientan como en sus casas y que al salir de aquí cada uno no nos vayamos vacíos, sino no nos vayamos llenos de su Santo Espíritu. Que Dios les bendiga. De inmediato vamos a pedirle a las personas encargadas para recibir los diezmos y las ofrendas que pueden pasar. Dios el Hijo eterno, meta Señor, el grande Creador, todo abandona por vivir cual siervo del mal rodeado, el presa del dolor. Hizo Jesús, ¿cómo respondes a su divino amor? En oración tu alma hoy derrama ante su trono por el pecador. Lleva su luz de su palabra santa a los que ignoran el divino amor. Por ti todo esto hizo Jesús. ¿Cómo respondes a su divino amor? Consagra fiel tus bienes, mayordomo, que del Señor manejas el caudal, para que puedan por el mundo todo salvarse almas del poder del mal. Por ti todo esto hizo Jesús. ¿Cómo respondes a su divino amor? Bien, abramos nuestras Biblias en el libro de Mateo, Mateo capítulo 18, versículo 11. Mateo capítulo 18, versículo 11. Allí nos va a decir la palabra a qué vino Jesús. Mateo capítulo 18, versículo 11. Una vez que lo tengamos, por favor, nos ponemos, vamos a estar de pies. Mateo capítulo 18, versículo 11.
¿Ya todos los tenemos? Ténganlo todo porque se lo voy a preguntar a alguien que lo diga. Vamos a ver, ¿quién lo va a decir? Vamos a chequear. Ese es el propósito, ¿verdad? Del mensaje. Ese es el tema, el punto céntrico del mensaje, donde el mensaje se va a ir alrededor de ese pensamiento. Mateo capítulo 18, versículo 11. Ajá. Vamos a ver si la mamá de Steven. ¿Qué dice? Ok, entonces, ¿a qué vino Jesús? Jesús vino a salvar lo que se había perdido. ¿A qué era lo que se había perdido? La raza humana, la humanidad se había perdido. Entonces Jesús vino a salvar la humanidad. Vamos como podamos, nos vamos a poner, vamos a orar. Y lo que se puedan poner de rodillas, se ponen de rodillas. Si no, se puede poner, se queda sentadito como usted o parado, como usted quiera. Bien, vamos a orar en este momento. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, bendecido y alabado sea tu nombre, oh Dios, por toda la eternidad. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque inmediatamente que Adán y Eva fallaron en el huerto del Edén, de inmediato allí ya tenías el plan listo para la redención. Y hoy nos dice a través de tu santa palabra que Jesús vino a salvar, vino a buscar lo que se había perdido. Por este momento, por esta razón, Señor, aquí estamos de rodillas ante tu presencia, reconociendo que nosotros somos parte de aquellos que se había perdido. Por lo tanto, te damos las gracias porque viniste para redimirnos. Ahora también permite que nosotros podamos aceptar esa redención de tu parte. Te suplicamos que dirija al predicador que has tomado para esta mañana y también que bendigas los diezmos y las ofrendas y permite, Señor, que esto pueda llegar a su destino como tú lo has provisto. También te suplico tu bendición sobre cada miembro, cada persona que está aquí en este lugar, que podamos, Señor, entender tu palabra y que la podamos poner en práctica por medio de tu Santo Espíritu. Estos favores y muchos más te los suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tú que eres vida, gozo y sola, danos tu gracia y tu dulce paz. Amén. Hermano, muy buenos días y feliz sábado. Ahora tenemos cuenta para los niños con la hermana Ruth Rodríguez.
son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor. Buenos días, niños. La historia de hoy se titula Lo importante de hacer buenas elecciones. ¿Cómo se titula? ¿Cómo se llama la historia? A ver, están dormidos. Lo importante de hacer buenas elecciones, de tomar buenas decisiones. La historia que le vengo a contar hoy es una historia muy, muy antigua. Había una vez un ángel que bajó del cielo y llegó donde una señora y le dijo: tú tendrás un niño, pero ese niño va a ser especial. Ese niño va a proteger al pueblo de Israel de sus opresores, de todas las personas, de sus enemigos. Entonces le dijo que el niño tenía que vivir en el campo y lo que tenía que comer y lo que tenía que hacer y cómo se tenía que vestir. Le dijo todo. Muchas veces cuando una mamá tiene un niño, si no lee la Biblia no sabe lo que tiene que hacer, ¿verdad? Padres, algunos padres a veces cuando tenemos hijos no sabemos qué debemos de hacer si no sabemos la palabra de Dios. Pero ella fue dichosa porque supo qué tenía que hacer con su hijo. Entonces, cuando el niño nació, se dieron cuenta que era especial, era grande, fuerte, robusto. Y decían: wow, este niño es muy especial. Mientras que iba creciendo, se destacaba entre todos sus amigos por lo grande y fuerte que era. Era el más veloz. Era el con que más fuerza tenía. Pero, mientras que fue creciendo, de repente, junto con su fuerza, se volvió testarudo. Y no quería escuchar a sus padres, porque él decía: yo soy fuerte y puedo contra todo. Y los padres le decían: estás tomando elecciones malas. Y él decía: no, yo puedo porque yo soy el protector de Israel y yo puedo contra todo. Así que sus enemigos se aprovecharon de sus malas elecciones y se pincharon con una mujer y le dijeron a esa mujer: ya que él está tomando malas decisiones, tú lo vas a enamorar. Así le dijeron. Tú vas a hacer que él te mire y que él se enamore de ti. Y cuando él se enamore de ti, nosotros lo vamos a derrotar. Así que así hicieron. Dalila enamoró a Sansón. Aunque él sabía que Dalila era de sus enemigos, era del pueblo enemigo, él se enamoró de ella, pero ella no lo amaba. Ella estaba haciendo el trabajo que le había mandado los enemigos de Israel. Así que ella lo enamoró y le decía: ¿en dónde está tu fuerza, Sansón? Pero él nunca le quería contestar porque él sabía que Dios lo había mandado a nunca revelar dónde estaba su fuerza. Pero él, al tomar la mala elección de estar con Dalila, lo cual no era agradable ante los ojos de Dios, un día le reveló dónde estaba su fuerza. Y le dijo: mi fuerza está ¿en dónde estaba la fuerza de Sansón? En su cabello. Así que los filisteos llamaron a un barbero. ¿Quién es un barbero? ¿Quién es el barbero? ¿Qué es un barbero? El hombre que le corta el pelo al hombre. Entonces llamaron a un barbero para que fuera
y le cortara todo ese cabello hermoso que tenía Sansón. Y cuando despertó Sansón y se dio cuenta que no tenía su cabello, él dijo, no importa, yo soy fuerte, yo no necesito del cabello. Y era verdad, Sansón no necesitaba de su cabello para ser fuerte, porque la fuerza se la había dado Dios. Pero ¿qué había hecho Sansón? ¿Qué fue lo que él había hecho? Desobedeció y se había alejado de Dios. Y al haberse alejado de Dios, también perdió su fuerza, porque la fuerza proveía de Dios. Pero no solamente esa fue la mala elección. Aparte de que le quitaron su fuerza, también quedó ciego. Ahora, ¿se imaginan él, que era un hombre grande, fuerte, sin fuerza y ciego, dependiendo de las personas para hacer todo? Ariangeli, sintaneche más abajo. Así que, ¿qué creen que pasó con Sansón después de todo? Al verse dado cuenta de que había desobedecido a Dios y que de todas formas ahora estaba ciego, sin fuerza y no podía hacer nada para proteger el pueblo que Dios le había dado a él para que protegiera. ¿Qué creen que pasó? Se arrepintió. Él se arrepintió de haber desobedecido a Dios y le pidió a Dios que le diera por una última vez la fuerza para acabar con el pueblo enemigo que eran los filisteos. Así que al final se arrepintió Sansón y aceptó que solamente por medio de Dios él tenía su fuerza. Jesús nos ayuda cuando tomamos elecciones correctas. Tener buenos amigos y obedecer a mamá y a papá y a Jesús es lo que nos da la fuerza y nos ayuda para todos los días caminar por el buen sendero. Abramos nuestras Biblias en Josué 24:15. Así como Sansón tomó malas decisiones, así cuando nosotros, tanto los niños como los adultos, tomamos malas decisiones, le damos cabida al enemigo para que por medio de esas malas decisiones nos lleve a la destrucción. Es importante que las historias no solamente son para los niños, sino también para nosotros, que podamos comprender. Dice, y el pueblo respondió a José, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Que ese sea el sentir de cada uno de nosotros, niños. Dice el con Génesis. Que ese sea el sentir de cada uno de nosotros. Que así como Josué quiso solamente y el pueblo obedecer a Dios, así sea con nosotros, para que todo lo que hagamos seamos prosperados y seamos bendecidos en el nombre de Dios. Ahora se pueden ir a sentar a su asiento. Bien, damos gracias a Patti por la parte de presentar las historias de los niños. Y ahora vamos a entrar en la parte final, en la parte central de nuestro programa en este día. Y está a cargo de nuestro hermano Steven, quien tendrá también la campaña aquí en nuestro vecino barrio, aquí al ladito. Así que pongan mucha atención
lo que se le va a presentar en esta mañana y oremos en nuestros corazones para que el Señor lo pueda dirigir. Así que, Steven, el tiempo es tuyo. ¿Quieren bajar? Vamos a bajar. Feliz sábado a cada uno de ustedes. ¿Puede poner el PowerPoint? Sí. ¿Cómo fue todos ustedes? Estoy contento de ver algunas caras. También que hace rato no he visto. También mi amigo Fali también está con Yasmin. Mi abuela también. Vamos a visitar hoy. Entonces estoy contento, la casa de Dios está llena de personas que Dios ama. ¿Es verdad? Antes de abrir la palabra de Dios, lógicamente tenemos que buscar una vez más la dirección de Dios. Es bien orar siempre más que podemos. Y vamos a orar, el hermano se siente y vamos a hacer una oración. Oremos. Padre nuestro, en esta mañana, Señor, que vamos a abrir tu palabra, que vamos a estudiar una porción, Señor, muy importante en conexión con la campaña que vamos a tener en ese barrio de New Nederland, Padre. Por eso, Señor, ayúdanos, Señor, y a mí también, Padre. Límpiame, Señor, en este momento. Lávame, que tú me puedes usar, Señor, a pesar de mis diferencias, mis fallas, Señor, pero tú me puedes limpiar, Señor, para presentar tu palabra, Señor. Así que tu Santo Espíritu nos dirige en esta mañana y danos claridad sobre tu palabra. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿qué es el tema que vamos a estudiar hoy? A ver, ¿quién lo sabe? El título. Yo mandé por WhatsApp como 500,000 veces. Dame ver, ¿quién lo sabe el título? ¿Sí? Dímelo. Avísame qué queda. No lo busco por el teléfono. Es el título del tema. Sí, es un trampa. El título del tema es un título de memoria. Como hemos dicho esta mañana, título de memoria. ¿Cómo es? Sí, falta un par de pedazos, pero ok, está bien. Aquí está en la pantalla, podemos ver. ¿Cuál es el título? A ver, todo. Ok, bueno. O sea, la mentalidad del movimiento en contra de la mentalidad de la religión es el tema que vamos a estudiar en esta mañana. Podemos ver las dos cabezas con los dos cerebros ahí en contra de otro. Así que cada uno tiene su pensamiento. Son los dos que tienen diferente pensamiento, pero hoy en día lo que Dios quiere hacer, mientras que estamos preparando para la campaña y mientras que sabemos que el tiempo nos está acabando, tenemos que tener la mente o la mentalidad que la Biblia nos presenta, que es la mentalidad de Cristo Jesús. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, para avance de la obra y para terminar, y así que Jesús puede venir y buscar a cada uno de nosotros. Recordamos en Génesis 1, también versículo 26, Dios dice que nos ha hecho en su imagen y semejanza. O sea, nosotros debemos recibir de Dios y actuar la forma en que Dios nos guía. Esa es la forma correcta. Dios no nos ha hecho en otra forma, sino en su imagen y semejanza. O sea, debemos de actuar
como Jesús actuó cuando estaba en este mundo. Bueno, para empezar el tema de hoy, el estudio de hoy, todo lo tenemos en nuestras Biblias. Es importante cuando vamos a estudiar, teniendo nuestra Biblia a mano. Y en esta vez yo voy a perdonar a los que no tienen la Biblia físico, pero en teléfono. Puedo usarlo, pero quitar el Wi-Fi para que un mensaje entra y estorbarte a estudiar. Ok, vamos conmigo en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 14 a 17. 2 Timoteo 3, 14 hasta 17. ¿Sabes si Melis lo tiene? ¿Puede leerlo? 2 Timoteo 3, 17. Sí, 14 hasta 17. 14 hasta 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. O sea, eso es lo que hace la Biblia, ¿no es verdad? Prepararnos, mire el versículo 17 otra vez, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. O sea, eso es lo que hace la Biblia. Prepararnos para equiparnos también para toda buena obra. Y me encanta mucho como Pablo en aquel tiempo estaba hablando con Timoteo. Por eso dice también, toda escritura está inspirado por Dios. ¿Es verdad? Y útil para enseñanza. O sea, para saber la voluntad de Dios, tenemos que buscarlo en la palabra de Dios mismo. Es verdad, no en mi pensamiento simplemente, sino primeramente en la palabra de Dios, que es inspirado. Pero ¿cómo debemos estudiar en esta mañana? Vamos conmigo en Isaías, capítulo 28, y vamos a ir al versículo 9 y 10 para ver, a pesar que la escritura está inspirado por Dios, cuál es la forma correcta de estudiarlo. Vamos a ver Isaías 28, versículo 9 y 10. Hermana, si lo tiene. ¿A quién se habrá de instruir? ¿O a quién se hará entender la doctrina? ¿A los destetados? ¿A los recién destetados? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea tras línea, un poquito aquí y un poquito allá. Ok, o sea, esa es la forma correcta de estudiar la Biblia. No simplemente coger un texto y poniendo nuestro propio pensamiento, sino buscar la línea como la Biblia explica algo. O sea, si Dios habla de salvación, vamos a coger todas las palabras o todos los versículos que hablan de salvación. Si Dios habla acerca de su iglesia, vamos a coger todas las partes que habla sobre la iglesia. O sea, conectando versículos con versículos, palabras con palabras. Vamos a ver dónde en la Biblia habla la misma cosa. Y así podemos sacar el pensamiento correcto de cuál la escritura habla acerca de tal asunto. Por eso hoy vamos a ver entonces cuál es la mentalidad del movimiento dentro de la Biblia, dentro de la palabra de Dios, y también vamos a ver cuál es la mentalidad de la religión según la palabra de Dios. Ok, vamos a avanzar. En ese
versículo de memoria o lectura bíblica, hemos leído en Mateo 18:11 que el Hijo del Hombre vino para salvar a todo lo que es, o a los que está perdido. O sea, eso es una de las metas que Jesús vino. Uno de los metas, porque hay más metas. Pero una de los metas que nos interesa más es la salvación. Es verdad, Jesús vino para salvarnos. Y es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque eso muestra el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. En conexión con la campaña que vamos a tener, 14 de este mes, podemos ver que Dios ama a cada una persona. Y Dios nos saca para demostrar a todas las personas ese mismo amor. O sea, nosotros en primer lugar tenemos que reflejar ese amor. Pero vamos conmigo en Juan 10:10, porque vamos a ver que el mismo modo que Dios trata para salvar al mundo, porque Él ama al mundo, a cada uno de nosotros, tenemos un contra, o mejor dicho, el enemigo trabaja en contra de ese mismo plan o el deseo de Dios para con nosotros. O sea, Jesús vino para salvar lo que se había perdido, y el enemigo, ¿qué es lo que hace en Juan 10:10? ¿Puede leerlo, hermana? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. O sea, no simplemente vida, pero sino ¿cómo? En abundancia, o sea, mucho más. O sea, lo que Dios nos quiere dar, no simplemente vida, ¿no es eso? Sino más que ese. Vida en abundancia. Muy bien. O sea, el enemigo trabaja ¿cómo? De Cristo Jesús. Contrario. Cuando Dios quiere dar vida, ¿qué hace el enemigo? Matar. Cuando Dios quiere dar gratuitamente, el enemigo viene para quitar o hurtar, ¿no es verdad? Cuando Dios quiere formar, el enemigo nos quiere destruir. O sea, todo lo que Dios hace, el enemigo hace lo contrario. Ahora, ¿al lado de quién entonces debemos estar? Al lado, lógicamente, porque Él nos quiere bien, Él nos da vida y nos quiere darlo en abundancia. Ahora yo quiero que nosotros mencionamos hoy en este mañana algunas características de Dios. Mencióname algunas características de Dios. Paciencia, ¿qué más? Misericordia, ¿qué más? Omnipotente, ok, ¿qué más? Compasión, ¿qué más? ¿Hay más? Amor, ¿sí? Omnisciente, ok, lo que es Dios. Soberano, ok, muy bien. Ahora, las características del enemigo, ¿cuáles son? Mencióname algunos. Egoísmo. ¿Cómo? Vanidad. Mentira, ok. ¿Sí? ¿Cómo es? Orgullo, ok. Soberbia. Ok, vamos a ponerlo en la pantalla. Ok. Reto, también, sí. El enemigo encanta eso, ¿no es verdad? Ok, vamos a seguir. Sí, ok, aquí está en la pantalla. O sea, Dios es amor. Ahí está el versículo, nótelo si quiere. También sabemos que el enemigo es astuto. O sea, Dios es amor, una de sus características. El enemigo, una de sus características es astuto. ¿No es verdad? Ok, Dios es una de sus características tardo para la ira. Ok, y grande en... Ok, el enemigo ¿qué hace? Trampas. Ok, que Dios tiene grande misericordia. Ok, el enemigo ¿qué más hace? Disfraza, ¿no es verdad? Ok, Dios ahora perdona la iniquidad y la rebelión. ¿De quién? De nosotros. Ok, el enemigo. Ok, Dios misericordioso, ¿no es verdad? El enemigo
Ok, Dios, piadosa. El enemigo habla mentira. Y Dios, paciencia. El enemigo engaña. O sea, aquí podemos ver los contrastes, ¿no es verdad? De lo que Dios es y lo que el enemigo es. O sea, si alguien tiene que escoger en esta mañana, ¿a cuál lado quiere estar? ¿A cuál lado va a escoger? De Dios, lógicamente. Ok, pero hay una razón que yo puse esas características. Y vamos a ver, según adelantamos en el tema, podemos ver por qué yo puse esas características. Porque mira lo que dice. Es bien tener esas características bien claras en nuestra mente. ¿Por qué? Porque cada acción de nuestro lado revela para quién estamos trabajando y cuál es la mentalidad que tenemos. O sea, muchas veces es bien decir todos los bienes, pero Dios, según Génesis 1, versículo 26, nos ha creado en ¿cómo? En su imagen y semejanza. O sea, nosotros debemos tener las características que tiene Dios. Si en verdad somos creados en su imagen y semejanza. O sea, eso es para reflexionar. Cuando nosotros podemos hacer un examen propio para ver cuál de esas dos características nosotros estamos revelando y viviendo en nuestras vidas. ¿Cuál es el carácter que yo tengo? Vamos conmigo en Génesis 1, versículo 2, y vamos a ver algo muy, muy interesante. Quizás no lo ha visto, pero mañana vamos a estudiarlo. Vamos a leer Génesis 1, versículo 2. ¿Hermano lo tiene? Ok. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ok. ¿Qué hace el Espíritu de Dios sobre la faz? ¿Se mueve? Ok. ¿Todos están de acuerdo? Que mueve, ¿no es verdad? Ok. Según Génesis 1, 2, la Biblia dice que el Espíritu Santo, o el Espíritu de Dios, mueve sobre la faz de la tierra. O sea, en otra palabra, ¿el Espíritu de Dios está sentado? ¿No? ¿Está parado, quieto? ¿Ah? ¿Inmovible? ¿No? ¿Está? Movible, está moviendo. Ok, mantengo eso en la mente. Vamos a leer la parte roja solamente, hermano. Melis, en la parte roja solo. El Espíritu de Dios ejerce el papel del agente divino de Dios en todos los actos creadores, ya sea de la tierra, de la naturaleza, de la iglesia, de la nueva vida o del hombre nuevo. Ok, o sea, el Espíritu Santo en esa forma mueve, ¿no es verdad? Porque está en todo lado. Ok, vamos a seguir, eso sí completo. La obra del Espíritu de Dios debía tener alguna relación con la actividad que estaba por iniciarse luego, y una actividad que hiciera salir orden del caos. El Espíritu de Dios ya estaba presente, listo para actuar tan pronto como se diera la orden. El Espíritu Santo siempre ha estado haciendo precisamente esa obra. Este agente divino siempre ha estado presente para ayudar en la obra de la creación y de la redención, para reprochar y fortalecer a las almas descarriadas, para consolar a los dolientes y para presentar a Dios las oraciones de los creyentes en una forma aceptable. Amén. Ok, aquí podemos ver cómo explica el comentario bíblico sobre Génesis 1, versículo 2. O sea, aquí podemos ver que el Espíritu Santo en ese sentido hace ¿qué cosa? Mueve. ¿No es verdad? No está quieto. Está en la obra de sanación. Está con las oraciones. Está en la obra de la iglesia. Repartiendo dones. Haciendo tal cosa. O sea, por todo lado mueve, pasa el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo hace ¿qué cosa sobre la faz de la tierra? Mueve sobre la faz de la tierra. Ahora,
¿Ustedes creen que Jesús también tenía esa misma característica del movimiento? ¿Sí? ¿Me estoy escuchando? Sí, ¿no es verdad? ¿Cómo? Vamos a ver, pero antes de eso, vamos conmigo vamos conmigo en Juan 14, versículo 10. Vamos a ver, antes que vamos más lejos, vamos a ver lo que Jesús está respondiendo a esa persona, a Felipe, por ejemplo, en ese caso. ¿Sí? ¿Lo tiene, hermano? Juan 14, 10. Juan 14. Ujú. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí, Él hace las obras. Ok. Vamos directamente a Juan 16, versículo 13 a 14. ¿Sí? Ujú. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ok. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Muy bien. O sea, lo que, mejor dicho, lo que el Espíritu Santo hace es conocido por Cristo. ¿Mm? Sí, ¿no? Porque todo no hace nada de sí mismo, como dice Juan 14, 10. Y también Juan 16, versículo 13, también lo que hace el Espíritu Santo es conocido por Cristo. O sea, mueve en la misma forma, tiene la misma pensamiento. Son unos, como dice en el libro de Isaías. Son uno. O sea, todo lo que Dios hace, el Padre hace, sabe el Hijo sabe el Espíritu Santo. O sea, actúa con un pensamiento. Ok, por eso, en ese sentido, si el Espíritu Santo mueve, Jesús también hace lo mismo. Él también mueve. Ok, vamos a ver entonces conmigo en Lucas 2:49. Vamos en Lucas 2:49. Recuerda que hoy en esta mañana estamos estudiando y no simplemente un sermón. 2:49, Lucas 2:49. Vamos a ver lo que dice. Cuando estaba buscando Jesús, perdieron a Jesús y luego que cuando le encontraron, también Jesús había dicho algo a sus padres. ¿Qué fue lo que dice Jesús a sus padres, hermano? Entonces Él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Ok. O sea, cuando estaba buscando a Jesús, ¿dónde está Jesús? En la casa de su Padre, en el templo. Estoy en el negocio de mi Padre. Ok. Ahora vamos a seguir a Juan 4:34. Y vamos a ver más. Hoy estamos haciendo lo que dice Isaías 28:10. Línea sobre línea. Ok. Juan 4:34. Vamos a ver lo que dice. ¿Qué es la comida de Jesús? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ok. Y 6:38, el mismo Juan. He descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ok. Muy bien. O sea, Jesús está diciendo: yo he venido para hacer la voluntad de ¿quién? De mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre?
salvar lo que se había perdido. Ok, ahora vamos a ver cómo Jesús mueve, igual como el Espíritu Santo mueve, porque cada uno de ellos dos tiene el mismo pensamiento, el mismo mentalidad de ¿qué? De movimiento. Vamos a ver entonces, después de Jesús su bautismo, ¿dónde fue Jesús? Ese es el bautismo. En el desierto, por 40 días. ¿Llevado por quién? El Espíritu Santo. Y justamente después de eso, ¿qué hizo Jesús? ¿Ah? Empieza a predicar. Ok, vamos conmigo entonces. Y vamos, yo puso, dame ver. Ok, aquí podemos ver una mapa, ¿no es verdad? Y en ese mapa que estamos viendo, tú no puedes verlo bien los nombres, pero aquí puedes ver todos los lugares que Jesús pasó, predicando, sanando, haciendo más. ¿Qué cosa más Jesús estaba haciendo? ¿Ah? Sacando demonios, levantando muertos. O sea, Jesús estaba haciendo ¿qué cosa? La obra del Padre, pero estaba moviendo. Mira lo que está haciendo. Llegó a Capernaum y predicando. Lucas 4:31. Después, cuando uno busca a Jesús, Jesús empezó a sacar mal espíritu. Después, cuando uno corriendo para buscar a Jesús, Jesús está por otro lado. ¿Dónde? En la casa de Simón, sanando la suegra de Simón que estaba mal, enfermo. Después uno dice, bueno, vamos por la casa de Simón. ¿Y encuentra Jesús allá? No, ¿por qué? Porque Jesús estaba moviendo en un lugar solitario. Después la multitud viene a buscar a Jesús allí. ¿Jesús está ahí? No, Jesús predicando al lago de Genazaret. Después dice, bueno, vamos al lado de Genazaret. Vamos a buscar a Jesús. Pero Jesús está por otro lado, invitando discípulos para seguirlo o seguirle en la calle. Después de eso, ¿dónde está Jesús? Predicando en la casa de Leví. O sea, Jesús, ¿qué más? Pasando Jesús por los sembrados. Después de eso, ¿qué más? Navegaron al otro lado del lago. Después, ¿qué más? Caminando en Galilea. Esas son algunas partes. Ok, sí, esas son algunas partes. O sea, Jesús tenía la misma característica de ¿quién? De su Padre. ¿Y de qué más? El Espíritu Santo, porque en Génesis 1:2 dice ¿qué cosa? Que en principio el Espíritu Santo se hace ¿qué cosa sobre la faz de la tierra? Movía. O sea, Jesús también movía. O sea, si Jesús estaba viviendo en ese tiempo, tú no vas a encontrar a Jesús todos los miércoles en la noche, todos los domingos, todos los sábados, simplemente sentado ahí. Tú vas a escuchar que Jesús está en montaña. Tú vas a escuchar que Jesús está en Monteverde sacando un demonio. Que Jesús está ahí por Roosevelt, sentado comiendo con algunas personas, predicándole la palabra. O sea, Jesús movía. No estaba parado, quieto por un lado. Mismo que el Espíritu Santo haga igual cosa. Ok, lee esa parte, hermana. Esa parte es muy clave. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. Y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Ok, entonces cuando vino por Jesús, la parte roja dice que Jesús salió y fue. Otra vez Jesús está haciendo ¿qué cosa? Moviendo. Porque ¿cuál mentalidad tenía Jesús? La mentalidad del movimiento. Ok. Y más luego vamos a ver qué es la mentalidad de la religión. Ok. O sea, en un lugar dice, y la gente le buscaba. ¿Tú ves?
Jesús no estaba sentado y la gente tenía que buscar a Jesús, porque Jesús está por todo lado. Y es más, Jesús tenía carro, con aire, motor, bicicleta, caballo, caminaba. Ok, llegando donde estaba, y cuando llegaron donde estaba Jesús, lograron llegar. Y cuando lograron llegar, ¿qué quería hacer con Jesús? La parte roja. Le detenían para que no se fueran de ellos. Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús dice, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para eso he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. En otra palabra, cuando viene Jesús, para decir a Jesús, no, quédate aquí, lo necesitamos aquí. Jesús dice, bueno, si necesitamos, yo lo haga la cosa, pero luego yo voy, porque yo no voy a quedar aquí. Porque en mí, yo vino para hacer ¿qué cosa? Para predicar, sanar, curar. El mismo que dice Juan. Cuando Juan estaba encarcelado, también dice, cuando sus discípulos vinieron, bueno, Jesús dice, vete a decir a Juan que los sordos escucharon y los ciegos miraron. ¿No es verdad? O sea, Jesús no vino para sentar. Jesús no vino para perder tiempo, porque sabía ¿qué sabía Jesús? Que las profecías va a cumplir. ¿Cuál profecía? De Daniel, capítulo 9, 70 semanas. Jesús sabía que va a morir, y dentro de ese lapso de tiempo, Él tiene una obra que hacer. Es por eso, mis hermanos, nosotros también sabemos que nuestra hora va a terminar. Y por eso en ese lapso de tiempo, ¿sabemos cuándo viene Jesús? ¿Cuándo el tiempo va a terminar? No, pero sí sabemos que hay señales en Mateo, por ejemplo, Mateo 24, Jesús nos ha dado, cual muestra cuál es la hora que Jesús está cerca de venir. No sabiendo la hora, pero sí sabiendo los qué. Los señales. Y las señales muestran que la venida de Dios está lejos, está cerca, está inminente. Muy bien. O sea, Jesús no pierde tiempo. Jesús movía, aunque quería detenerlo. Jesús dice, no, como dice en Pavimento, yo libra. ¿No es verdad? No vim para cinta, sino más bien para trabajar. Yo vine para mover y haciendo la obra de aquel que me envió. Ok, muy bien. Clarito, ¿no es verdad? Ahora mira lo que dice Juan, porque yo no puedo coger todos los versículos, y yo decidí de coger Juan 21, 25, hermana. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. O sea, por eso yo no puedo coger todo el versículo. Y es más, la Biblia no menciona todo lo que hizo Jesús. Ahí está diciendo Juan. O sea, Jesús hizo mucho más. Mucha otra cosa más. Ahora pregunta. Si Jesús sentaba solamente, Jesús podía encontrar, por ejemplo, con Simón. Si sentaba solamente. Si Jesús sentaba, podía encontrar con la mujer viuda que perdió su único hija. No. Si Jesús tenía esa característica de religión, que está sentado todo el tiempo, Jesús nunca podía encontrar con los enfermos, sanando por aquí, sanando por allá, predicando, dando de comer a los hambrientos. Por eso Jesús lo encontraba. ¿Por qué? Porque Él movía de ciudad en ciudad. Y ahí Jesús veía las necesidades y la gente misma corriendo, llegándose a Jesús. Porque Jesús movía. Ok, vamos a avanzar. Vamos conmigo en Juan 21, 25. No, esto lo acabo de leer. Disculpe. Mejor vamos en la parte del Espíritu Santo. Porque vamos a ver en común que tiene ellos, o la deidad, mejor dicho.
Dice el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, ¿qué hizo? ¿Qué ha hecho? En el pasado. Lenguas repartidas. ¿No es verdad? Como fuego bajaron sobre ¿quién? Los apóstoles. ¿No es verdad? Ok. Vamos a seguir. ¿Qué más? El Espíritu Santo usando poderosamente los apóstoles para predicar. Ok. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Tomando posesión de ellos para avance de la obra. Ahora una pregunta. Si yo estoy sentado, por mayoría parte, ¿puede decir yo que yo tengo el Espíritu Santo? Una pregunta. ¿Puede decir yo que yo tengo el Espíritu Santo? Es una forma de medir, ¿no? Para mí mismo y para cada uno de ustedes. Si estamos sentados, ¿tenemos el Espíritu Santo? No. Porque el Espíritu Santo, ¿qué es una de sus características fuertes? Mover. ¿No es verdad? Ok, tomando posición de ellos para avance de la obra. Punto 4. El Espíritu Santo repartiendo ¿qué? Dones. O sea, el Espíritu Santo está por aquí, moviendo por allá, repartiendo, dando de conocer, mostrando qué es el pecado, juicio y justicia. Del otro lado, enseñar en la misma hora lo que debes decir. Por otro lado, y mucho más, hace el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué pasó en el año 1844, 22 de octubre? ¿Qué pasó en este año? A ver. Ok, Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. En otra palabra, vamos a ver, Jesús estaba ¿dónde primero? Ok, y después, ok, Jesús hizo un movimiento. O sea, Jesús movió de un lugar para el otro. ¿Tú ves la característica del movimiento? Ok, o sea, cuando vemos el santuario completo, Jesús entró ahí, en el santuario, ¿no es verdad? Pasó por la primera parte. Después movía, entrando y hasta ahora está ¿dónde? En el lugar santísimo. Podemos ver cómo Jesús se mueve. Alright, o sea, Jesús no está a un lado quietecito, mueve. Ahora, antes que la iglesia adventista del séptimo día se ha convertido en religión, ¿qué era la iglesia adventista? Un movimiento. Ok. Y tú sabes que, como dice, los pioneros tenían mucho problema para hacer de la iglesia una religión. Querían mantenerlo como un movimiento. ¿Por qué? ¿Cuál era una de las razones? Porque pensaron que si vamos a convertir en una religión, vamos a tener las mismas, o mejor dicho, una de las características de Babilonia, que era ¿qué cosa? ¿Ah? Que tiene una persona a la cabeza y para dictar. Recuerda el tema que yo prediqué antes de eso. ¿Quién es Babilonia? ¿Nosotros o los otros? La iglesia adventista no es Babilonia, hemos estudiado. Pero sí hay cosas que ha entrado. Y una de las cosas que ha entrado es la forma de dictar. Parar sobre la cabeza y mostrar lo que tú debes hacer, cómo tú puedes mover, cómo el otro puede mover. Y ese sistema no proviene de Dios. Pero ok, Dios dice, ya está, ahora tú mueve. ¿No es verdad? Ok. Vamos a ver la parte de Pablo. Pablo también tenía la misma característica de Jesús, del Espíritu Santo. ¿Por qué tenía la misma característica? ¿En cuál característica o qué ha hecho Pablo que podemos decir él tenía la mentalidad del movimiento? Bueno, ya está en la pantalla, ¿no es verdad? ¿Qué hace Pablo? Movía de un lugar para otra. O sea, si tú buscas Pablo, ¿dónde? Vamos a poner el otro slide.
si tú vas a buscar Pablo en Tesalónica y en Berea, después de un par de tiempo, Pablo está ¿dónde? En Siria. ¿Ah? Después mueve para Cilicia. Después Pablo está en Derbe. Después está en Listra. Después en Galacia. ¿Ah? Corintio. ¿Ah? Atenas. O sea, Pablo, ¿qué hace? Mueve. O sea, Pablo organiza la iglesia, sigue. Mandando cartas para la iglesia, mueve por allá. O sea, Pablo, como una persona, mueve por todo lado. ¿Tenía carro? Tenía, bueno, caballo, algo. Pablo tenía el mismo mentalidad de Jesús. ¿Cuál es la mentalidad de Jesús? La mentalidad del movimiento. Ok. Ahora vamos a ver, aquí, bueno, aquí está en parte, pero vamos a ver algo muy importante. Aquí también el libro de Esdras. Si hermano puede leer esa parte, es muy importante. Sí. En sus muchas actividades, Nehemías no olvidaba la fuente de su fuerza. Elevaba constantemente su corazón a Dios, el gran sobreveedor de todos. El Dios de los cielos exclamaba: Él nos prosperará. Y estas palabras, repetidas por los ecos del ambiente, hacían vibrar el corazón de todos los que trabajaban en la muralla. Pero la reedificación de las defensas de Jerusalén no progresó sin impedimentos. Satanás estaba obrando para incitar oposición y desaliento. Sanballat, Tobías y Gesem, sus principales agentes en este movimiento, se dedicaron a estorbar la obra de reconstrucción. Procuraron ocasionar división entre los obreros. Ridiculizaban los esfuerzos de los constructores, declarando imposible la empresa y prediciendo que fracasaría. Ok, o sea, obra de quién es cuando uno trata de estorbar la obra. ¿Quién está obrando? Satanás. O sea, cuando uno trata de estorbar la obra, ¿qué espíritu manifiesta uno? Obra de Satanás. Vamos conmigo en Daniel capítulo 10, versículo 13. Vamos conmigo en Daniel 10, versículo 13. Y vamos a ver a quién es esa obra de levantar, ¿cómo dice? División. Trae problema para estorbar la obra. ¿De quién es esa obra? Daniel 10, 13 dice... ¿Sí? Léelo. Entonces Nabucodonosor dijo con... No, 10, 13. 10, 13, perdón. Sí. Sí. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Ok, o sea, ¿quién opuso la oración de Daniel? 21 días. El príncipe del reino de Persia, que es Satanás mismo. O sea, cuando alguien opone la obra o estorbándolo de avanzar, tiene el espíritu de Satanás. O sea, recordamos la parte de Pedro con buena intención. No es verdad, Pedro en sí. Pero Pedro trataba de estorbar a Jesús, de avanzar. ¿Y qué ha dicho Jesús a Pedro? Aparte de mí, ¿quién? Ok, porque él tenía, Satanás estaba obrando a través de Pedro. Y para tu ver, no es en el mundo. Está hablando dentro del pueblo de Dios. Porque el mundo tiene que recibir la palabra. Pero es el pueblo de Dios que tiene que mover y llevar la palabra al mundo. Y por eso el enemigo entra en la iglesia, dentro del pueblo de Dios, para hacer ¿qué cosa? Estancar la obra.
Vamos en Esdras 4. Vamos en Esdras 4 y vamos a ver cómo hace el enemigo en nuestros días. La Biblia está llena de ejemplos. Por eso decimos en Isaías 28:10 que tenemos que estudiarlo línea sobre línea. Esdras 4. Sí, 4, 1 a 2. Cuando los enemigos de Judá y de Benjamín oyeron que los que habían vuelto de la cautiverio edificaban un templo a Jehová, Dios de Israel, fueron a ver a Zorobabel y a los jefes de familia y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Hadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Ok, o sea, él comienza a decir, oyendo ¿quién? Los enemigos. Y entonces, oyendo los enemigos de la verdad, dice, ok, vamos a juntar con ustedes para edificar la casa de Dios. O sea, el enemigo no trabaja allá afuera, no. Allá afuera está de él. Él entra dentro del pueblo de Dios para hacer que esto va a la obra. O sea, no, ¿cómo dice? No piense que no va a suceder mientras estamos preparando para la campaña. Hay gente, no puede señalar dedos, pero hay gente que va a ser utilizado por Satanás para estorbar la obra. Ok, vamos a seguir. Versículos 4 y 5, hermano. Sí, el mismo 4. Entonces la gente del país intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no siguiera edificando. Sobornaron además contra ellos a algunos consejeros para frustrar sus propósitos durante todo el tiempo que Ciro fue rey de Persia y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Ok, o sea, el versículo 5 dice, además contra ellos consejeros para hacer qué cosa? Frustrar la obra. O sea, va a juntar gente del mismo pueblo de Dios para estorbar la obra. Es triste, pero es la verdad. Tipo y antitipo. Va a suceder. Léelo, hermana. Los edificadores. A los edificadores de la muralla. En todo movimiento religioso hay quienes, si bien no pueden negar que la causa es de Dios, se mantienen apartados y se niegan a hacer esfuerzo alguno para ayudar. Convendría a los tales recordar lo anotado en el cielo en el libro, donde no hay omisiones ni errores, y por el cual seremos juzgados. Ahí se registra toda oportunidad de servir a Dios que no se aprovechó, y ahí también se recuerda para siempre todo acto de fe y amor. Ok, aquí está diciendo, hay gente que dice, bueno, la causa es de Dios, pero se mantiene apartados y se niega a hacer esfuerzo alguno para ayudar. Ok, ahora, sí, lee esa parte. El enemigo ha introducido la mentalidad de la religión que es contraria a la mentalidad del movimiento. La mentalidad de la religión es una mente quieta, Sí. que no mueve, que no hace nada más que criticar y anda chismeando, buscar pleito, vive para ver la vida ajena porque no tiene nada que hacer. Ok, porque Jesús sí tenía muchas cosas que hacer, ¿no es verdad? Porque estaba en la casa de Simón comiendo con los, ¿cómo dice? Publicanos. O sea, Jesús estaba por todo lado. O sea, Jesús no puede estar en pleito porque está buscando, no tiene tiempo, está buscando para salvar.
lo que había perdido. O sea, cuando nosotros estamos, como dice, en el asunto de nuestro Padre, es la cosa que hace Jesús, es lo que nosotros hacemos. No hay tiempo de perder, no hay tiempo de pleito. Y cuando reunimos en la junta es para la obra y nada más que la obra. O sea, un mente quieto es, como se dice ¿cómo era? Talleres de Satanás, donde opera. Ok, o sea, una tienda, algo, ahí obra. Ok, ahora pregunta. Yo he escuchado dentro de la lección, yo creo, cuando uno nace del agua y espíritu, ¿cómo nace esa persona? ¿O cómo debe nacer? ¿Ah? Como ahí sí mismo, como un misionero. O sea, aquí podemos ver en la iglesia, la gente está sentado ahí, quieto, otro durmiendo, así cabeceando, porque es la mentalidad de ¿qué? Religión, sentar solamente. O sea, por eso muchas veces estamos dormidos. Aquí podemos uno reyendo, otro ver qué vistió la otra, cuál ropa puse, porque no hay cosa que hacer. La mentalidad de la religión es lo que ha introducido Satanás. Pero Dios nos está recordando que esa mentalidad no es de Él. La mentalidad de movimiento es suyo, es de Él. Ok, vamos a adelantar para llegar al punto más final. Ok, léelo, hermano. Dios exige que cada uno sea un obrero en su viña. Has de aceptar la obra que ha sido puesta a tu cargo y has de realizarla fielmente. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. El que bebe del agua viva llega a ser una fuente de vida. El que recibe llega a ser un dador. La gracia de Cristo en el alma es como un manantial en el desierto, cuyas aguas surgen para refrescar a todos y hace a los que están por perecer ávidos de beber el agua de la vida. Ok, vamos conmigo en Juan 3, versículo 8. Vamos conmigo rápidamente en Juan 3, 8 y vamos a ver lo que dice Jesús ahí, que confirma estas palabras. ¿Dónde vamos? Juan 3, versículo 8. Ok. ¿Sí? Bueno, yo voy a leerlo. Juan 3, 8. Dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. ¿Y cómo sigue? ¿Cómo terminó el versículo? Así es todo lo que nace del Espíritu. O sea, es como un viento. Está aquí moviendo por allá. Así es todo lo que nace del Espíritu. O sea, los que son nacidos del Espíritu tienen ese mismo movimiento. O sea, tienen la misma mentalidad de movimiento como mueve el Espíritu Santo, como un viento. No lo puede detener, no lo puede parar, está por aquí y está por allá. Ahora, antes de seguir, no me malinterpretes que uno debe salir, como dice, pa' loco. No, Dios, en verdad, como dice la Biblia, es un Dios de orden. Él tiene sus formas de operar. Pero nuestra mente no debe estar estancado. Bien podemos trabajar en la iglesia, sí, pero tenemos más cosas de hacer. ¿Es verdad? Por eso Dios organizó su iglesia, pero a pesar de organizarlo, tenemos que tener la mente del movimiento. Ahora vamos a ver algo importante. Vamos en Hechos 2:2. Vamos a ver algo que pasó con los discípulos ahí. Y vamos a compararlo con Juan 3:8. Hechos 2, versículo 2. Vamos a verlo. Ok. ¿Sí?
Vamos a compararlo, ¿no? Compararlo. ¿Ya lo tiene, hermana? De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Ok. O sea, ¿cómo entró? Como un viento. Por eso Jesús también dice en Juan 3:8, es como un viento. Tú no sabes de dónde va ni dónde viene. Tú lo sientes solo. Y así son los también que son nacidos del Espíritu. Ahora vamos a ver en un Juan 2:6. Yo voy un poquito rápido ahora. Uno de Juan 2:6. Podemos ver algo que dice el apóstol Juan. ¿Qué dice el apóstol Juan? Él dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él. Ok. Y también sabemos en Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea, la misma mentalidad debemos de tener. Ok, vamos a avanzar. Ok, vamos a avanzar. Mira cómo el enemigo hace para detener la obra. Y así, con esos pensamientos, podemos llegar a la parte final. ¿Qué hace, hermano? El asesinato de Abel fue el primer ejemplo de la enemistad entre la serpiente y la simiente de la mujer, entre Satanás y sus súbditos, y Cristo y sus seguidores. Cada vez que a través de la fe en el Cordero de Dios, un alma renuncia al servicio del pecado, se enciende la ira de Satanás. La vida santa de Abel testificó en contra de la afirmación de Satanás de que es imposible para el hombre guardar la ley de Dios. Cuando Caín vio que no podía controlar a Abel, se enfureció tanto que destruyó su vida. Y donde quiera que se haga valer en defensa de la ley de Dios, el mismo Espíritu se manifestará. Pero todo mártir de Jesús ha muerto como conquistador. Ok, o sea, aquí podemos ver que el trato de dominarlo, pero no podía, y al final, ¿qué hice? Lo mató. O sea, el espíritu del enemigo hace esa cosa. Cuando trata de dominar a alguien y no lo puede, se va a llenar con ira. O vamos a ver en Lucas 20, y vamos a ver en conexión con eso, vamos a ver lo que hicieron también con Jesús. ¿Dónde vamos? En Lucas 20, vamos rápido en Lucas 20. Ok, tenemos versículo 1 y 2. Sucedió un día que, enseñando Jesús al pueblo el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos, y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Ok, o sea, la pregunta era, ¿con qué autoridad Jesús tú haces lo que está haciendo? Predicando, sanando. Ahora, ¿para qué ustedes creen de eso? Porque Jesús, aparte del templo, tenía su movimiento. ¿Es verdad? Jesús estaba haciendo la cosa y no tenía control sobre Jesús. Entonces, por eso preguntaron, bueno, ¿con qué autoridad está haciendo todo lo que está haciendo? ¿No es verdad? Querían tener control sobre Jesús para manipularlo, para decir, no, tú no puedes ir allá, tú no puedes hacer qué cosa. Querían controlar a Jesús. Ahora la pregunta es, ¿Jesús lo dejaba controlarlo? ¿Nosotros debemos de dejar a alguien controlarnos? No. Vamos a ver algo importante. Juan 11:48. Mira lo que dice
siguiendo dice, y nótelo bien, son los mismos líderes que querían controlar a Jesús. Juan 11:48. Miren lo que dice. Si dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. O sea, no querían que Jesús siga en esa forma. Por eso hoy en día, si tú ves que alguien empieza a mover como Dios quiere, empieza a tener oposición. Empieza a salir cosas para pararlo. Empieza a llamarlo quizás disidente, poniendo títulos, ¿no es verdad? Porque esa persona no está bajo el mando de un hombre que está igual con él. ¿No es verdad? Ok, vamos rápido porque el tiempo ya se me fue. Entonces tenemos que seguir. Ok, los líderes del mismo pueblo de Dios reconocen que la verdad, y tú sabes que es triste, tú sabes que es triste, que ellos reconocen que en verdad Jesús viene de Dios, pero no quieren admitir las obras. Vamos a avanzar porque ya, léelo hermano, esa parte es importante. Sí. ¿Deberían las vías regulares que dicen que cada mente debería ser controlada por 2 o 3 mentes en Battle Greek seguir ejerciendo control? El llamado macedónico viene de todas partes. ¿Deberían los hombres ir a las vías regulares para obtener el permiso de ir a trabajar? ¿O deberían salir a laborar como mejor puedan, dependiendo de sus habilidades y de la ayuda del Señor, comenzando en forma humilde y despertando interés en la verdad en lugares donde nada se ha hecho y donde el mensaje de advertencia? Ok, ahora, Jesús tenía ¿cuál tipo de ministerio? Él tenía un ministerio, digamos, independiente. ¿No es verdad? De la organización. Pero Jesús nunca era en contra de la organización, pero sí movía independiente, y por esa razón tenía esa cuestión de con qué autoridad hace lo que tú haces, porque no viene de la autoridad de la organización, pero no era en contra. Por eso dice las vías regulares, la organización, pero independiente de eso, Jesús movía. Ahora mira lo que dice aquí. Él dice en el mente, carácter y personalidad, dice la aceptación, y eso es muy importante. La aceptación de la verdad de origen celestial pone la mente en sujeción ¿con quién? Con Cristo. Entonces la salud del alma que proviene de recibir y seguir los principios puros se revelan en la palabra y acciones de justicia. La fe que conduce a esto no es la fe que cree en el control de un mente sobre otro, hasta el punto de que alguien haga la voluntad de otra persona. Los miembros de la iglesia que confían en esta esencia pueden ser considerados sanos en la fe, pero eso, fe, no es la fe de Jesús. ¿Tú ves? O sea, cuando tu mente está controlado por hombres como tú mismo, no tiene la fe de Jesús. Quizá la gente puede decir, es una buena persona, es fiel y todo, pero nosotros debemos seguir ¿quién? A Jesús. Y por eso la Biblia dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué? La fe de Jesús, no del hombre. Por eso, mis hermanos, mira lo que sigue diciendo. Déjame decirte, dice hermano White, si ustedes han puesto su corazón en el trabajo y tiene fe en Dios, usted no necesita depender de la aprobación de ningún ministro o persona. Si con el espíritu de humildad usted empieza a trabajar haciendo lo mejor que puedan para enseñar la verdad, el Señor le recompensará. Ok,
Por eso dice, mas es necesario hacer la obra de aquel que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene donde nadie quiere trabajar. Ahora, mis hermanos, el problema de la mentalidad de religión es de dominar la mente. Pero Dios quiere que nosotros tenemos ¿qué mentalidad? Del movimiento de Cristo Jesús, porque esa mentalidad mueve, que no es en contra de la iglesia, pero sino mueve y haciendo la obra que hay que hacer. Porque la mentalidad de sentar aquí quietecito, el mundo va a terminar y nosotros va a estar fuera de eso. Por eso Jesús mandó a sus discípulos a proclamar el evangelio. Debemos depender totalmente de Jesús para nuestra provisión, igualmente para la ganancia de las almas. Y ellos lo hicieron predicando y sanando en los pueblitos y entraron en la casa. Por eso dice, Jesús se acercó y él habló diciendo, toda potestad me has dado en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándole en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién nos da la autoridad? Jesús. ¿Quién nos manda ir? Jesús, no el hombre. Por eso dice, habiendo reunido a sus discípulos, les dio poder y autoridad. Por eso la autoridad, mis hermanos, viene solamente de Dios. Y Jesús dice, ninguno que poniendo su mano en la ardo mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Mis hermanos, hemos llegado ahora sí en la final. Pero la lección de esa es, mis hermanos, que tenemos Jesús como nuestra máxima autoridad. Y lo que el enemigo quiere hacer es estorbando la obra, poniendo blocadas para que nosotros no hagamos lo que tenemos que hacer. Y el que toma su cruz, sígueme. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Ahora es fácil? ¿Ah? Pero podemos, sí. ¿Es verdad? Ahora vamos a hacer una oración, César, muy especial, porque nosotros hoy Dios quiere que somos personas que lo siguen al Cordero y no al hombre. Yo quiero, Melis, dar el micrófono para que en este momento vamos a hacer una oración especial, porque tenemos que salir en el campo y llevar la palabra de Dios con la mentalidad ¿cómo? ¿En cuál mentalidad vamos a salir? El movimiento, la mentalidad de Jesús, la mentalidad del movimiento, y nosotros debemos seguir el Cordero por donde quiera que va, hermano César. No el hombre, sino el Cordero. Respetamos, sí, todos los líderes que Dios ha puesto. Primer anciano, hermano César. ¿No es verdad? Tenemos pastor, tenemos nuestros líderes, nosotros debemos respetarlo, porque Dios ha puesto ahí. Pero nada debe interferir en mi conexión con Dios y también con la obra. Si interfiere ahí, así yo digo un ejemplo, si hermano César me estorba, yo digo, hermano César, yo te amo, tú eres mi hermano en Cristo, pero yo sigo. Vamos a orar. Creo que todo está de pies y vamos a hacer una oración con hermano César para que nosotros podamos tener ese espíritu de movimiento antes de que Jesús venga. Te damos las gracias una vez más por la invitación que nos hace a permanecer en tu movimiento. Amén. Ese movimiento que tuvo Jesús aquí en este mundo para salvar al hombre. Amén. Que también nosotros, Señor, úngenos con tu Santo Espíritu para que nos movamos para hacer tu santa voluntad. Que un día podamos ver los resultados
en las mansiones celestiales. Bendice este barrio donde estamos yendo. Amén. Y permite, Señor, que todos aquellos que tú tengas allí reservados para tu reino, que podamos llegar allá y que tu Santo Espíritu pueda tocar sus mentes y sus corazones y que ellos puedan aceptarte a ti como Salvador personal. Amén. Y permítenos, Señor, movernos conforme a tu santa voluntad. Esto se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estando en pie, vamos a cantar para terminar. El himno 161. Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentro Cristo en ti. Yo me rindo a ti, mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Te confiesa su delito, mi contrito corazón. Oye, Cristo, mi plegaria, en ti tener perdón. Yo me rindo a ti, mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. A tus pies, Señor, entrego bienes, goces y placer. Que tu espíritu me llena y de ti siente el poder. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mis flaquezas, mis pecados, yo rindo a ti. Oh, qué gozo encuentro en Cristo, cuánta paz a mi alma da. A sus causas me consagra y su amor mi amor será. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, yo rindo a ti. Oramos, Padre nuestro que está en los cielos. Agradecemos, Señor, por este tema que nos ha dado en esta mañana, Padre. Gracias, Señor. Ayúdanos a tener esta mentalidad, Señor, del movimiento, que podemos mover como Jesús ha movido, también como Pablo y todos los demás apóstoles predicaron, sanaron, llevando, Señor, por las casas, en los barrios, predicando y llevando la buena nueva, Señor. Gracias, oh Padre. Y hoy pedimos que tú nos puedas sacar de nuestra mente la mentalidad de la religión, que estamos sentados años y años en la misma posición. Pero sácanos de eso, pues, porque solamente tú nos puedes sacar con tu Santo Espíritu, oh Padre, moviendo en nuestras vidas. Gracias, oh Padre,
Llévanos a casa y tráenos de nuevo a la vigilia que vamos a tener esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi mente he puesto en un más